El columnista que se viene es de esos que te hablan de plata, ¿no? Pero sin venderte humo, Sebastián María Ángeles es de esos columnistas que te bajan a tierra, lo que parece imposible, te enseñan a cómo manejar tu plata, tus gastos del día a día, tiene claridad, tiene calle, tiene bocha de data, un montón de data y lo mejor viene siempre con herramientas concretas, no esas que te sirven para tomar las decisiones de todos los días, en la verdulería, en el alquiler, en el home banking, bueno, en esos lugares. En Round nos damos el gusto nuevamente de escucharlo. Bienvenido a Round, al columnista que hace que la economía suene un poco menos gris y un poco más entendible. Bienvenido, Matías Zabaleta. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Gracias, Sebastián, por la nueva invitación. Es un gusto para mí compartir unos minutos con ustedes. Bien, bueno, educación financiera en Round, tratando de meternos en un mundo que a veces pensamos, che, esto no es para mí, yo no tengo nada que hacer acá. Sin embargo, vos viniste la vez pasada a decirnos, sí, tenés un montón para hacer. ¿Con qué consejo caes hoy, Matías? Bueno, hablando un poco con Seba vía WhatsApp, convenimos hablar un poco de 2 o 3 temas, pero me parece que las inversiones, para aquellos que han logrado dar el primer paso con sus ahorros, ordenar sus finanzas y que empiezan a tener un excedente, está bueno que ese excedente lo pongan a trabajar para generar rendimientos y que ese dinero se vaya multiplicando, vaya creciendo lentamente y le empecemos a encontrar la mirada que tenemos que tener sobre el dinero, ¿no? Eso que hablamos en otra oportunidad, que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. Te paro acá apenas al principio, sí, solo para una duda que ya la tengo. Estamos hablando de un rendimiento, de un excedente, ¿de cuánto? Porque si yo te muestro mi excedente universitario... todo suma. Es magro. Claro, todo suma. Magro. O sea, realmente estamos cumpliendo con la premisa, ¿todos podemos pensar en invertir? ¿O es para grandes capitales? Todos debemos pensar en invertir, definitivamente. Todos debemos pensar. Todos podemos tener un excedente al final del mes o al principio del mes, como hablamos en aquella oportunidad, ¿no? Y hoy cualquier fondo común de inversión que vos tengas con el que operes, o con el banco que operes, o con la billetera que operes, ya te permite hacer una colocación de dinero, que es eso, una inversión, ¿no? Colocar el dinero en un instrumento. Este instrumento puede ser un fondo común de inversión, un plazo fijo, CDRs en la bolsa, criptoactivos, ¿por qué no? Inmuebles. Claro, para un inmueble voy a necesitar una cantidad muy grande de dinero y un ahorro muy importante. Ahora, para colocar en un fondo común de inversión, nosotros podemos colocar 1.000, 2.000, 5.000 pesos. Obviamente el rendimiento va a ser muy bajo, ¿sí? El retorno de esa inversión va a ser muy baja porque está definitivamente proporcionada a la inversión que uno hace. Pero son pequeños pasos, como siempre digo, que nosotros podemos dar para que empecemos a entender cómo es el juego de las inversiones. Yo ahí les armé de alguna manera esto de decir, ¿qué tengo que tener en cuenta para empezar a invertir? La verdad que no tengo 1.000, tengo 10.000 pesos o tengo 10.000 dólares. ¿Qué hago con ese dinero? Pero bueno, definitivamente tenerlo en casa o en una caja de seguridad o debajo del colchón, como se dice, no es productivo. Entonces lo que tenemos que tratar es buscar un instrumento acorde a nuestra personalidad como inversor, ¿sí? Para colocarlo y hacerlo rendir. Yo acá les tiro algunos tips, ¿no? El primer tip como inversor que debería tener es hacer mi vuelvo antes de que tires el primer tip, Matías, te pongo un asterisco y te digo, pero escúchame, esto es la Argentina. Vale también para acá, porque muchas veces me lo encanuto acá... en el colchón estos 200.000 pesos que tengo o compro 200 dólares y los tengo medio muy resguardados porque nunca sé, no confío en las entidades financieras, no confío en los bancos y no sé qué puede pasar pasado mañana. ¿Qué hacemos para invertir pero a la vez resguardar esa sensación de miedito que tenemos como argentinos? Bien. Muy buena la pregunta, El test del inversor es común para cualquier persona que quiera colocar dinero. Luego el contexto, como dijiste vos, Argentina, hace que yo tenga que agudizar un poquito más los conceptos sobre ese test. El test de inversor va a hablar de mí, no del contexto, ¿sí? Me va a evaluar a mí, me va a decir si yo tengo un perfil conservador, que no me gusta perder ni un centavo, si soy moderado, estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo para conseguir un mayor porcentaje de rentabilidad, o soy un inversor agresivo,
yo quiero ganar, mi principal objetivo es ganar dinero, no importa si en ese camino voy a tener que perder algo de dinero porque asumo riesgos más grandes. El primer paso es hacer el test del inversor, que está disponible en la web para cualquiera. Si uno es cliente de un banco, lo puede hacer ahí. En una billetera virtual lo puedo hacer. Está disponible para todo el mundo el test del inversor. El segundo tip que yo les recomiendo que tengan en cuenta es esto de: a mayor rentabilidad que yo quiera obtener, mayor es el riesgo que voy a tener que asumir, ¿sí? Si invierto en un plazo fijo, probablemente la rentabilidad que obtenga sea de un 3%, pero voy a tener una inversión segura, ¿sí? Si me voy a la otra punta para encontrar, mira, no, yo necesito por lo menos un 50% de rentabilidad. Bueno, me iré a la bolsa, pero el riesgo de invertir mi dinero, mis ahorros en la bolsa, va a ser mucho más alto. Ahí Entonces, había, perdón, ese te hago un paréntesis, Matías, ahí, algo que decía Camilo que también es una opción que hoy está bastante, que es bastante utilizada, que es el hecho de que si te sobra plata decís, bueno, compro dólares, y vos estás también ofreciendo la posibilidad o diciendo, bueno, invertir en bonos, ¿cómo se llama? En un plazo fijo, en letras, en lo que sea. Ahora, frente a esa posibilidad de inversión, ¿qué conviene? Y con la volatilidad que está teniendo el dólar últimamente, ¿qué conviene? ¿Invertir en dólares? ¿Invertir en una herramienta bancaria? Un poquito de cada cosa, también para diversificar, claro. Ahí me expoliaron el tercer tip, que es diversificar. Sí. No, igual te lo revolvemos un poco porque, mira, me acabo, para que se olvide esto que ya te spoileamos y lo puedas decir, pero estoy metiéndome en cualquier página que me muestre un test de inversión. No, yo lo hice. 10 preguntas. Vos lo hiciste. ¿Qué te digo? Conservador. Sí. Sos conservador y yo temo que también me daría, pero no lo hice aún. Yo soy conservadora Te también. tira, por ejemplo, preguntas como qué conocimiento y experiencia tenés del mercado de capitales, cuál es el grado de conocimiento de instrumentos disponibles, cuál es el objetivo de tu inversión, el horizonte de tu inversión, el porcentaje de ahorros destinado, bueno, y ahí te tira un perfil. Bueno, vos sos así. Te va a decir. Es loco, ¿no? Que te diga. Que es conservador. Exactamente. El tercer tip vinculado a esto mismo es diversificar. ¿Qué hago? Y no pongamos todos los huevos en la misma canasta, porque si nos equivocamos, habremos perdido la posibilidad de obtener un rendimiento. Entonces, uno de los aspectos del inversor es estudiar de qué se trata. ¿Compro bonos? ¿Compro dólares? Bueno, hagamos un mix. Hoy el mercado está muy volátil, ¿sí? El dólar sube, el dólar baja, capaz que compré a 1.300 y el dólar después está a 1.150 y yo digo, ¿pero qué es lo que hice? ¿Todo me sale mal? No, el mercado está volátil y si uno conoce las condiciones del mercado, va a entender que eso puede pasar. Recién dijiste una palabra en ese test de inversión del inversor que es la temporalidad de tu inversión. Digamos, ese dinero que voy a invertir, ¿cuánto tiempo lo voy a invertir? Si yo compro dólares hoy a 1.300 y los tengo que vender a fin de mes para pagar el alquiler, y estoy asumiendo un riesgo de que el dólar baje en este contexto donde las cosas bajan. Ahora, si ese dólar que yo lo compro, lo voy a tener 4 o 5 años, la probabilidad de que yo pierda en esa operación va a ser muy baja, porque conocemos qué pasa con el instrumento de la moneda extranjera, siempre tiende a la suba, en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa temporalidad de nuestra inversión, cuánto tiempo vamos a poder mantener inactivo ese dinero, o les cambio, les digo, compro una obligación negociable. Hoy está pasando al mercado que muchas obligaciones negociables se están defaulteando. ¿Sí? Quiere decir esto que el que se comprometió a pagarlas no la está pagando. Grupo Albanesi es uno, ¿sí? Celulosa fue hace poquito. Si yo compro las acciones negociables para venderlas en el mercado secundario y la cotización de la obligación cae, habré perdido dinero. Si yo puedo mantener esa obligación negociable a finish, seguramente los vaivenes de la cotización de la obligación negociable no me van a perjudicar porque yo voy a finish y a mí me van a pagar el total más los intereses. ¿Se entiende? Hay un numerito de cosas que tenemos que estudiar antes de transformarnos en inversor. Lo primero, lo que les acabo de decir, el test del inversor. Segundo, entender que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Y viceversa. Conocer, empezar con poco, ¿sí? Quiero operar con CDR porque me dijo un amigo que puedo comprar acciones de Coca-Cola y que te pagan dividendos. Bueno, empiezo con poquito para entender cómo funciona, cómo es la letra chica de eso, saber que tengo comisiones de entrada, comisiones de salida. Algún amigo me dijo, no, yo estoy invirtiendo en oro porque el oro se va para arriba, entonces compro
lingotes de oro. Ahí también, ¿no? De 5 gramos. Sí. Matías, te interrumpo, pero algo que me parece que suma, que es el hecho de que también hay algo que hay que saber, que es hacer una cuenta comitente, ¿no es cierto? En la posibilidad para invertir. Para operar en bolsa es necesario tener una cuenta comitente, que en muchos casos ahora es automática. Eso te iba a preguntar. Y eso para explicarlo, okay. Y para ver si eso tiene un gasto extra, ¿cómo funciona? Bien. Algunos bancos cobramos la cuenta comitente, ¿sí? Que es como una caja de ahorros, pero para operar en bolsa, para comprar valores mobiliarios se llama, y otros no lo cobran, ¿sí? Los bancos en todos los casos necesitamos tener firmado los formularios de apertura de la cuenta comitente. Pero hay aplicaciones, si me permiten decir algunos nombres, por ejemplo, sí, Balance, Invertir Online, Raba, que uno directamente lo abre a través del teléfono, abre su cuenta, se saca una selfie, saca una foto del teléfono y automáticamente la cuenta comitente queda abierta. Así como hoy abrimos los bancos, las cuentas a través del teléfono, las cuentas comitentes... ¿No tiene ningún gasto extra? ¿Qué es la cuenta comitente? ¿Es como el certificado para operar en bolsa? ¿Qué es? La cuenta comitente es como una caja de ahorros, pero que en lugar de recibir pesos o dólares, recibe acciones, bonos y títulos. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Claro. Bien. Costo, en algunos casos se cobra, en otros casos no se cobra. ¿Eso depende del banco, de la billetera? Si se cobra o no se cobra. Depende del banco y depende de la billetera, exactamente. ¿Esa cuenta está asociada al banco? Esa cuenta está asociada a la persona. ¿Sí? Es una cuenta en la Comisión Nacional de Valores que me identifica a mí, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores es el órgano rector de la bolsa, digamos, el que se asegura que no haya, que los papeles coticen de acuerdo a las normativas establecidas y demás. Es el órgano rector. Bien. Matías, no quiero hacerte la larguísima, pero en algún punto... La inversión en objetos reales, bueno, vos decías recién, hay gente que está comprando oro, hay gente que ha sugerido comprar latas de atún o whisky, bueno, para cubrirse, pero ¿qué pasa con la inversión en un proyecto real? En un proyecto en el que vos comprás bienes de capital, invertís en mercadería, publicidad y vas a poner en marcha un emprendimiento. ¿Forma parte del mundo de las inversiones recomendables en este momento? Porque también pensando un poquito en la economía real, no sé si me estoy escapando de tu columna y amerita toda una columna específica o si lo ibas a tocar en algún punto de esto. Mira, ¿qué es una inversión? Es una colocación de dinero al margen de tu actividad principal con el objetivo de obtener una ganancia y no mantener inactivos ciertos excedentes de dinero. Si yo al margen de mi actividad principal decido poner un drugstore, por ejemplo, para que trabaje, poner un empleado, bueno, tendré que hacer el análisis, el cash flow de lo que voy a invertir, cuál es mi rentabilidad esperada, ¿sí? Y después ir monitoreando punto a punto, obviamente, armar los 3 escenarios, el optimista, el pesimista y el moderado, para entender qué le puede pasar a ese drugstore, si me va a dar la rentabilidad que yo espero, cuáles son los riesgos asociados. Hoy todo es considerado una inversión que cumpla con esa normativa, ¿no? Es decir, al margen de mi actividad principal para obtener para no mantener inactivo excedentes y generar un rendimiento. Hoy vemos, digamos, un montón de emprendimientos comerciales que funcionan, ¿sí? Lo que debemos revisar ahí es cuál es la rentabilidad esperada, ¿sí? ¿Cuál es la rentabilidad esperada? Y si esos pasos se dan, hoy hay alguna caída en los niveles de consumo, ¿sí? Que hacen que probablemente el que invirtió con un escenario hoy se encuentra con otro. Pero por eso siempre que vamos a evaluar una inversión tenemos que proyectarnos estos 3 escenarios. Moderado, conservador y agresivo. Digamos, me va a ir muy bien, óptimo. Entonces, manejarnos dentro de esos 3 escenarios que se pueden dar cuando mi proyecto esté en marcha. Imagino que uno puede asumir distintos perfiles o tener distintos grados de audacia para distintos instrumentos y cosas, ¿no? Como donde la tenés un poco más clara, donde estás un poco más seguro, sos un poco más audaz y un poco más arriesgado. Y decís, bueno, acá vamos a ir un poco más tranquilo. No solamente combinar los canales de inversión, sino también los perfiles. ¿Es recomendable eso o no? Tenés que ajustarte a lo que te dio el test.
Sí, no necesariamente. Cuando vos hagas el test vas a ver que hay respuestas que no estás del todo en una o del todo en otra. Claro. ¿Sí? Con Sí, lo sí. cual, dependiendo de lo que vos contestes, hay una pregunta que dice, ¿usted su auto lo asegura contra todo riesgo o lo asegura contra terceros? Una de las preguntas que suele aparecer. Y depende, si acabo de sacar el auto de la concesionaria, seguramente le voy a poner todo riesgo. Claro. Al cabo de 2 años, seguramente le voy a bajar a un terceros completo. Y eso va a modificar el test, pero no se va a alejar mucho de entre uno y otro. Si sos conservador va a pasar a moderado, no vas a pasar de conservador a agresivo, difícilmente. Pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con nuestra aversión al riesgo y a perder parte de nuestro capital. Si voy a poner un drugstore que vende panchos, que a la gente camina por ahí, y tengo que evaluar qué pasa si no se dan no se cumplen con las expectativas. Bueno, tengo que tener presente ese escenario también, siempre lo tengo que tener presente. Bien. Bueno, nos vamos pasando el limpio, algunas cosas, algunas ideas, todos podemos invertir. Hay un test que está disponible online que te tira tu perfil inversor. Lo ideal es no amarrocar la guita, sino tenerla siempre funcionando. Está bueno meterse, está bueno operar según tu perfil. Cositas que me van quedando. Bien. De a poco. Yo me voy de acá, porque la vez pasada nos fuimos con una tarea, que era, che, tenés un montón de gastos, nos centramos en los gastos, viniste a hablar de los gastos, ¿sos consciente de tus gastos? No, la verdad que no. Bueno, ¿qué hago? Y podés tener una planilla simple, sencilla, donde vos podés ir. Era un consejo sencillo, pero puesto en práctica es muy iluminador. Para este tipo de movimiento, donde ya estamos pensando en invertir, ¿qué podemos hacer ahora, ya? Terminamos de escucharte y decir, che, esta semana me voy a proponer. Y como siempre decís, paso a paso. ¿Qué podemos hacer para empezar? Bueno, yo les sugiero lo siguiente. Vean en el mercado qué herramientas, qué instrumentos de inversión hay. Por ejemplo, fondos comunes de inversión, plazos fijos, CDR, criptoactivos, ¿por qué no? Ojo ahí. Y digo, bueno, ojo? ¿Cuánto dinero dispongo? Porque es un activo altamente volátil, ¿sí? Yo pongo hoy 10 y mañana puedo tener 100 o puedo tener 0, ¿sí? No es lo que pasa con un fondo común de inversión money market. Yo pongo 10 hoy y mañana puedo tener 10,1, 10,2, pero los 10 que puse van a estar. Sí, siempre van increciendo, nunca bajan. Los criptoactivos, claro. Tipo el Bitcoin, el más conocido quizás, claro, pero hay un montón. Podés ser millonario mañana o podés estar en bancarrota. Bien. ¿Sí? Pueden pasar esas dos cuestiones. Bien. ¿Qué les diría? Que estudien 4 instrumentos, ¿sí? Y traten Voy a tomar nota, poner 100.000 pesos y dividirlos, ¿sí? Y durante 3 meses hagan el seguimiento de esas inversiones. Puse 20.000 en un fondo común de inversión, 20.000 en un plazo fijo, 20.000 compré acciones, 20.000 CDRs y 20.000 algún título público. Y vayan haciéndole el seguimiento para ver la curva de esas inversiones, cómo progresa, ¿sí? Cuál fue la mejor inversión, porque eso nos va a dar, con esos pequeños números, nos va a empezar a formar a nosotros una idea de qué podemos hacer cuando la cantidad de dinero que pongamos sea mucho más grande. Y quedarse con esto, ¿sí? Nosotros podemos tener un ingreso adicional a nuestra labor periódica, digamos, como periodistas, como empleados del banco y demás, que me genere un ingreso, que me permita afrontar gastos o nuevas inversiones con esos excedentes que produce ese dinero que está trabajando para nosotros. Y con esto, no sé si me escuchan. Sí. Hola. Sí, ahí estamos. Perdón. En el año 2010, General Motors, le doy este tips, en 2010 General Motors ganó más dinero por financiar, ¿sí? Por prestarle dinero a quienes iban a comprar autos que por los autos que vendió, ¿sí? Fíjense cómo el negocio financiero es como decir que ustedes mañana van a ganar más dinero por el dinero que tienen invertido en su portafolio de inversiones que el sueldo que fijo. Por el sueldo que tienen, ¿sí? Es una idea, digamos, qué
bueno sería, ¿no? Pero Sí, en el caso de General Motors es más contundente el dato. En el caso nuestro es casi una Yo igual estoy empezando a pensar que premonición próxima. no ¿eh? me hace bien hablar con Matías tan seguido, No. así que vamos a hablar cada tanto, porque me hace meter en cada cosa. No sé si quiero seguir hablando con Matías. Entre el test de que te dice cómo es tu perfil y el recordar cuál es tu sueldo. O cómo está ahora la cuenta del banco. Perfecto, te seguimos, te recordamos. Ahora vamos a recordar tus redes también en la publicación de esta columna. Y bueno, te seguimos escuchando. Después te contamos cómo nos fue. Tarea para Muchísimas gracias. Espero novedades. Espero la próxima reunión ya me cuenten cómo viene el portafolio. Vamos que vamos. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Un gusto participar de RAM. Hasta Adiós. luego, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba el hombre de las finanzas, educación financiera en Round. Seguimos que todavía hay un montón.